es que la pobreza va a bajar. Vamos a estar hablando de esto con el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer, ¿eh? Bueno, primero tengo que preguntarte si confías en lo que acaba de tuitear el ministro en el día de ayer. ¿La pobreza va a bajar? Bueno, sí, la pobreza está bajando. Entre el primero y el segundo trimestre tuvo un Ujú. descenso. Habíamos alcanzado niveles 55% de pobreza y 20% de indigencia dentro de la pobreza, y eso bajó a 49% en el segundo trimestre en materia de pobreza y un 16% en materia de indigencia. La tendencia es que siga bajando este tercer trimestre Ujú. lentamente, pero que el proceso parece amesetarse. Esto es la tendencia de lo que estamos hablando a partir de la devaluación de diciembre y del impacto que hubo en la inflación. Bueno, los salarios vienen recuperando parte de lo perdido, una parte relativa de lo perdido, y eso ha hecho bajar la situación de pobreza e indigencia. Ahora, comparada interanualmente este primer semestre, que deja esos dos promedios, 52% de pobreza y 17%, 18% de indigencia, comparado interanualmente, y tenemos 12 puntos más de pobreza que hace un año, es decir, Ujú. el primer Claro. semestre del año pasado era del 40%, y tenemos el doble de indigencia que el año pasado, del primer semestre del año pasado, que era del 9%, tenemos el 18%. Cualquier mejora es muy bienvenida, pero Ujú. llegar a los niveles que teníamos hace un año implica una tasa de crecimiento que no está a la vista, ¿no? Bien. De Ah, recuperación del empleo y de los salarios que todavía no está a la vista, y que ujú. ya era grave hace un año. Digo, Ujú. eh, la situación puede bajar lentamente, parece más amesetarse. Estamos todavía a mucha distancia de un año atrás, que donde la situación no era para nada buena. Bien, con lo cual, a ver, resumiendo, segundo trimestre mejoró contra el primero, pero todavía analizando el semestre, la primera mitad del año, claramente estamos mucho peor que en el mismo semestre del año pasado, que ya era escandalosamente malo, digamos, que igual ya era muy malo. Exactamente. Ujú. Sí, sí. Y que se compara contra el año 2004, Ujú. después de la crisis 2002-2003, nada más que en aquel momento estábamos en una fase de salida de los Ujú. altos niveles que habíamos alcanzado, eh, recuperando empleo, porque buena parte de la pobreza en aquel momento se Claro. debía a un componente de desempleo. Acá no. Ujú. Y acá todavía no estamos viendo el horizonte de crecimiento. Y eso hace que tienda, quizás este año seguramente termina en 50% de pobreza, no menos que eso, alrededor de ese valor, y un 15-16% si bien va en materia de indigencia, que es más difícil bajarla, Ujú. porque como se ha reducido el nivel de consumo de los trabajadores formales y de las clases medias, Claro. y buena parte de sus ingresos se tiene que trasladar a pagar servicios, eh, Ujú. eh, servicios básicos, hay menos capacidad de consumo del sector informal, es decir, se vende menos productos en la calle, es decir, el vendedor ambulante vende menos, el cartonero junta menos cartón, el servicio doméstico trabaja menos horas, el Ujú. remisero de barrio trabaja también, Claro, o sea, tiene menos tanto en la viajes. economía formal como en la informal empiezan a sufrir este efecto en el cual hay enormes porciones de la sociedad que tienen menos dinero para consumir porque tienen que destinar una parte de ese ingreso a pagar la factura de la luz, el agua y el gas, que hasta ahora, y el transporte también, digamos que hasta ahora venía muy subsidiado. Ese sería el fenómeno. Exactamente. Y eso reduce la capacidad de consumo, de demanda de bienes y servicios. Bueno, aclaremos, en los sectores más pobres afecta la capacidad, Ujú. la calidad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria. Eso, Bien. eso sí está ocurriendo también, que entre el segmento más pobre, bueno, la Ujú. situación es más delicada. También es cierto que las tarifas están reducidas para esos segmentos, Sí. pero hay menos trabajo. Los programas Ujú. sociales aumentaron, se duplicó la UACH en términos nominales y la tarjeta alimentar. En términos reales no implica una duplicación, dado la inflación que hubo, implica un aumento del 50%. Es importante lo que ocurrió, pero no alcanza a cubrir el impacto de la inflación porque hay menos trabajo informal.
Bien, ahora, entonces, digo, para tratar de ubicar y de poner en el mismo plano los dos ingredientes de la ecuación. Por un lado, el ingreso comienza a recuperarse, tanto salarios, desde luego mucho más los salarios formales que los informales, pero digo, salarios, jubilaciones y asignaciones sociales de a poco empiezan a recuperar todo lo perdido en el comienzo del año. Pero al mismo tiempo esa mejora del ingreso no compensa el efecto de la recesión, menos consumo y menos empleo. Exactamente, esa es la ecuación, la has resumido muy bien. Tomando en cuenta que las mejoras de jubilación de los haberes en los programas sociales e incluso en el sector formal se han amesetado, se tienden a mesetar porque, bueno, en este tercer trimestre se ha amesetado. Hay que ver si sigue bajando la inflación. Como la inflación no ha bajado sustantivamente en estos meses, tampoco la recuperación es tan fácil. Y el sector público, el empleo del sector público, no ha perdido empleos, de manera así, no es importante, Claro. no ha habido una reducción real del empleo público, pero sí de las remuneraciones. Con lo cual, el sector público también va por detrás de la inflación. Bien, ¿qué pasa con la inflación? Me quiero meter en ese punto porque, digamos, lo que venimos viendo y lo que advierten la mayoría de los analistas económicos es que esta inflación que viene desacelerándose claramente, arrancamos en diciembre pasado con un 25% en plena devaluación y ahora estamos algo por debajo del 4%. Los más optimistas dicen que eso va a seguir, otros no tan optimistas dicen que esto se va a mesetar, digamos, que por lo menos ya se encontró un nivel del 3% mensual, que por lo menos eso ya no va a volver a aumentar. ¿Cómo va a impactar en la pobreza ese fenómeno, digamos, en cuanto a las mediciones que se hacen por ingreso? Es decir, si continúa en esta línea la inflación, ¿eso este año puede tener impacto en la pobreza o no va a ser suficiente? Sí, pero no es suficiente por lo que estábamos hablando. Es decir, el primer impacto de la caída de la inflación se logró entre el primero y el segundo trimestre. En esa caída de 5 puntos de pobreza y de 4 puntos de indigencia. Bajar eso, incluso, vamos a suponer el escenario donde sigue bajando la inflación. Ya el impacto por sobre la pobreza y la indigencia está ya está hecho, ya está cubierto. Es decir, podrán mejorar un punto más, pero no cambia Claro. sustantivamente. Lo que lo va a cambiar sustantivamente es que haya demanda de empleo, que haya inversión y crecimiento y demanda de empleo. Solo el crecimiento con demanda de empleo, incluso informal, pero crecimiento real y demanda de empleo real, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, es lo que permitiría mantener un círculo virtuoso de caída de la pobreza y la indigencia, porque aumenta el consumo, aumenta la actividad, aumenta la creación de riqueza, las familias tienen más ingresos porque tienen alguien que está ocupado con más regularidad. Bueno, eso todavía no está en el horizonte, Fernando. Bien, ¿qué ocurre con el tema del empleo? Sobre todo que eso sí, claramente en este año no va a ocurrir, digamos, sería imposible que haya una recuperación del empleo durante este año. Es más, sería un buen escenario que el desempleo no siga avanzando. Mientras no tengamos un empleo en crecimiento o en recuperación, estas cifras no van a tener grandes modificaciones. Exactamente. Bueno, es de esperar que quizás 1 o 2 puntos, esperemos que no más que eso, aumente el desempleo abierto. Las cifras van a estar dentro de 15 días, el INDEC va a dar Sí. la evolución del segundo trimestre. Ujú. Los datos de registros muestran que en realidad tenemos el mismo nivel de empleo que teníamos hace un año, de registro formal, pero deberíamos haber tenido 250.000 puestos más de trabajo formales para cubrir el crecimiento demográfico, y eso no ocurrió. ¿Bien? Es decir, Está no claro. se perdieron empleos, se ganaron otros, se perdieron empleos asalariados privados, se ganaron cuentas propias registrados. Hubo un recambio de ese tipo. Hay más desempleo en el sector informal, pero el empleo formal registrado no creció cuando tendría que haber crecido al menos, como digo,
200 para cubrir el año. Ya Claro. veníamos con pérdidas anteriores, deberíamos estar creciendo 2 millones de puestos de Claro, trabajo para no seguir perdiendo, claramente, para claramente. no seguir perdiendo. Ujú. Ahora, por último, Agustín, quiero preguntarte por lo que tiene que ver con las políticas sociales. Cada vez que se habla de este tema, el gobierno dice, nosotros no recortamos nada en términos de asistencia social, aumentamos la UH, aumentamos la asignación por embarazo, las jubilaciones y pensiones crecieron en términos reales. Ahí hay una trampita metodológica o estadística en cuanto a contar o no contar el bono, pero digo, el gobierno, me interesa sobre todo el tema de los planes sociales, asegura que los ha actualizado lo suficiente. De hecho, la última actualización de la UH se conoció en las últimas horas y corre a partir de septiembre. ¿Eso considerás que es así? Digamos, ¿considerás que este gobierno actualizó al menos los ingresos para que en términos reales no perdiesen en relación con lo que venían cobrando? Sí, en parte. A ver, creo que el esfuerzo ha sido importante. Si no hubiese habido inflación y recesión como la que ha habido, eh, tendríamos más baja tasa de indigencia que la que Claro. tenemos. Sin embargo, no fue suficiente. Pasamos de un 10% de población en situación de indigencia a un 20%. ¿Por qué? Y todos ellos beneficiarios de los programas sociales. Porque, como mencionábamos hace un momento, si bien el apoyo ha sido muy importante en materia a ver, es importante pero es relativo, porque apenas representa el 0,5 del PBI o menos 0,7 del PBI la ayuda social, ¿no? Entonces, el porcentaje de transferencia fue muy importante el aumento, pero en términos de su peso en el nivel general del presupuesto del PBI es muy bajo. Entonces son transferencias pobres que vienen a cubrir, ni siquiera cubren la canasta, Claro. cubren el 50% de la canasta básica alimentaria de una familia. Entonces, el otro 50%, para no ser indigente, hay que trabajarlo, hay que generar ingresos de algún tipo. Como digamos, estamos hablando, no existe Y hoy el mercado laboral no lo está ofreciendo en muchísimos no está casos. generando. El aumento de la indigencia es, por lo tanto, obvio, es un efecto funcional de esto, y efectivamente el esfuerzo ha sido importante. La jubilación pasó lo mismo, porque la jubilación llegó a los valores con bono, no sin bono todavía estaría por abajo, pero llegó a los valores que se tenía con bono en noviembre, diciembre. En diciembre todavía no recupera lo que se tenía en noviembre, la jubilación. ¿No? Está muy claro, Agustín. Muchísimas gracias por la claridad del informe. Un abrazo. Un abrazo, Fernando, como siempre. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, con un punteo muy claro acerca de lo que dejó este reporte que publicó ayer la entidad sobre la pobreza en la Argentina.